Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, pues hemos planteado el tema el día de hoy sobre la ciudad. Básicamente, si el doctor Jorge Yunda es ya el mayor problema de Quito. Y bueno, pues para eso hemos invitado a dos periodistas. En lo personal los considero maestros vivos del oficio, del periodismo, grandes analistas, grandes investigadores. Su voz tiene peso no solamente local, sino nacional. Entonces, pues el tema lo amerita y les agradezco por haber confiado en Criterios y reunirse para este diálogo. Eh, Tenemos a José Hernández, quien es periodista y director de Cuatro Pelagatos. Bienvenido, José. Buenas noches. Buenas noches, Jan. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes siempre, José. Y Juan Carlos Calderón, periodista también y director del portal Plan B. Buenas Ya, noches. buenas noches, José. Gracias por la invitación y a todos quienes nos están en este momento viendo y oyendo. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Empecemos. Bueno, muchos de los analistas, politólogos, abogados, bueno, últimamente están hablando mucho los abogados, aunque esto ya es un problema político antes que jurídico, pero muchos refieren de que este no es un problema que nace con Yunda, esto es un problema o es un coletazo de una crisis que puede venir de mucho más atrás, es decir, incluso que tiene que ver con el nacimiento del propio correísmo. Sabemos que hay un grupo que está protegiendo a Yunda, es un grupo que está muy bien, que entrenó muy bien en la época de Correa, ¿no? Un grupo muy cercano que entrenó en la época de Correa, que se forjó ahí, pero también tenemos a la par una ciudad que está muy lastimada, eh, hay alertas en todo lado, en las calles, es una ciudad prácticamente sin alma, descuidada, sin anhelos, sin retos, sin obras, el metro que en principio mucha gente dice que fue una muy mala idea, pues no llena las expectativas de tener una ciudad con futuro. Además hay ausencia, como bien lo han señalado ustedes en varias ocasiones, de política, de organización ciudadana. Siempre José ha sido muy crítico del tema de las élites también, por supuesto, hay desidia ciudadana, hay la dictadura de lo políticamente correcto también, corrupción, desvanecimiento de la propia historia. Es decir, parece que es una crisis a todo nivel. Actualmente tenemos, algunos dicen, dos alcaldes, un consejo que pide tregua, como ahora la señora, una de las concejalas, y organizaciones sociales que ven si es que vale la pena emprender algunas acciones. Empecemos, por favor, vamos a ir José y luego Juan Carlos. José, todo está tambaleando, ¿y hacia dónde? ¿O por dónde? Muchas Gracias, gracias. Juan Carlos. Jan, perdón. Termino de saludar a todos los que están siguiendo este programa y a Juan Carlos, por supuesto, también. A ver, me parece que el tema sí hay que mirarlo en perspectiva, obviamente, porque una ciudad no puede de un momento a otro estar, digamos, en soletas, estar sin reacción, estar de alguna forma rehén de una dinámica que ha impuesto el señor Yunda de la noche a la mañana. Es evidente que ha habido en la ciudad pues una acumulación de factores que hace que la ciudad no esté reaccionando y eso se había notado y hay que tener en cuenta que en efecto yo sí creo que el correísmo tampoco se inventó el problema, pero sí lo agravó. Y lo agravó por una circunstancia evidente. ¿Cómo se hace una ciudad o cómo se hace un país? ¿O cómo se hace cualquier cosa? Pues se hace debatiendo, poniendo ideas sobre la mesa, compitiendo en proyectos, buscando las mejores experiencias. Bueno, cuando tienes un gobierno como el del señor Correa, que él tenía la verdad absolutamente, hacía parte de su ADN, cuando tienes una alcaldía que estaba inscrita en ese proyecto, cuando durante tantos años se calmó y se penalizó el debate público, pues bueno, la ciudad como el país, pues es parte, digamos, es víctima de esa circunstancia. Así que me parece, Jan, que la primera intervención podría ser solamente por ese lado, y es que, en efecto, lo que estamos viviendo es producto de una acumulación de factores
en los cuales evidentemente el correísmo tuvo que ver, no porque lo generó en principio, sino porque lo agravó. Muy bien. ¿Por qué Quito está dormida, Juan Carlos? Yo creo que es por la disolución de lo político, ¿no? Es decir, en general, la ciudad ha venido precisamente a partir de este control político que se dio del partido único en la ciudad en el tiempo del doctor Barrera. Pero también antes la ciudad tenía partidos, o sea, había partidos políticos más bien que se preocupaban por la ciudad. Es decir, sus principales líderes se forjaron en la construcción de un liderazgo político en el cual obviamente en un momento se turnaron la izquierda democrática, la democracia popular, y el Partido Social Cristiano siempre también empujó, aunque con pocos éxitos electorales en Quito, etcétera. O sea, había una serie, un camino muy claro, ¿no es cierto?, donde los partidos se forjaban y tenían trabajo en las bases, o sea, había bases, había movilización donde tú tenías, evidentemente, liderazgos locales, liderazgos barriales, liderazgos en las ligas deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se disolvió. En la práctica eso aparece ya después difuminado de la pérdida de la derrota del correísmo en Quito, que es en el 2014, y luego, pues es la nefasta gestión de Rodas y finalmente lo que tenemos hoy. Entonces, no dejan de ser fenómenos aislados, asambleas como las que hubo en su momento de la Floresta o en el sur, etcétera, donde la organización popular también decayó. Entonces me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, había todas las propuestas de participación ciudadana han estado opacadas y evidentemente, como José menciona siempre, el tema de las élites, que no son las élites obviamente económicas, políticas, son en general, desde el arzobispo de Quito hasta, ¿no es cierto?, el jefe de la plaza, el jefe policial de la ciudad, esas son las élites, las universidades, las escuelas de arquitectura, no dicen nada sobre Quito. O sea, Quito está como ciudad y como capital de la República en la última página de los periódicos, ¿no es cierto? No está ni siquiera en las propuestas más importantes de los medios de comunicación, no se cubre la ciudad. Pero además, como digo, estas élites guardan silencio, le dan la espalda a la ciudad, no hay pronunciamientos de ningún tipo, y menos aún de partidos políticos, que no sé hasta aquí este momento, que han planteado como salidas de estructuras políticas que han tenido o tenían la obligación de plantearse. O sea, ¿quién hace la política en la ciudad? La pregunta. ¿De dónde salen las iniciativas? De remoción del alcalde son dos ciudadanas que son abogadas y luego son hechos aislados donde aparece el señor, ¿cómo es el vicealcalde? No sé si es el alcalde o vicealcalde Guarderas, solo, aislado, políticamente. Entonces, son como esfuerzos individuales, ¿no es cierto? Un doctor Castillo convoca por sí mismo a marchar el 10 de agosto. ¿Qué son? O sea, se representan a sí mismos, y eso es válido, está bien, pero no hay ahí ninguna expresión política colectiva de lo que es esta ciudad. Pero obviamente la gente mira a los toros de lejos y dice, yo con estos sectores no me voy, o por acá, por otros lados. Me parece que por ahí puede ir la primera intervención también. Muy bien, muchas gracias. José, ausencia de política. Vemos que hay una actuación también del correísmo en este punto, izquierda democrática también, y otros partidos, digamos, como que tienen escasos representantes incluso en asamblea, como el propio Social Cristiano y Creo. O sea, políticos hay, pocos, pero hay. Pero, ¿por qué sentimos esa ausencia, José? Porque la política es chata, Jan. La política es chata. Lo que estamos viendo como política no es la gran política, ¿no? Tomo por ejemplo la izquierda democrática. Nosotros hicimos una crítica al señor Herbas porque no ha dicho nada, y el señor Herbas, en atención seguramente a lo que ve en las redes, como ve que lo están criticando, vaya a hacer dos tweets, pero dos tweets que son de pura retórica y no hay. El señor Herbas debería tener una visión de la ciudad, por supuesto,
porque si aspiró a gobernar el país, debe ser que tiene una visión política para la ciudad. Y lo mismo su partido. ¿Qué hace su partido? Bueno, el partido lo que está viendo es cómo recupera espacio político y cómo la señora Vilma Andrade lleva de la mano sea a María Sara Gijón o a la señora Ledesma para ver cuál de las dos, cuándo, cómo pueden de ahí sacar una candidatura para Quito. Pero candidatura y espacio de poder. Y la pregunta es, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la visión de una capital? ¿Quito qué es? Entonces, claro, hay políticos, ¿no? Pero primero, cuando los hubo para la elección, ¿cuántos eran? ¿18? O más. Bueno, 18 candidatos que tenían repartido. Bueno, ¿cómo es posible oír el discurso de 18 personas? ¿Cómo es posible aquilatar eso? ¿Cómo es posible profundizar ese tipo de propuestas o de proyectos, se quiera llamar, o de programas, si es que los hubiese habido? Bien, entonces me parece, Jan, que en efecto la política de los partidos lo que están viendo es cómo calzan en alguna parte para ver si logran cogerse un puesto. Pero el puesto de alcalde de Quito debería venir de la mano de un enorme proyecto. ¿Quito qué es? ¿Qué debe ser Quito en el concierto de las capitales latinoamericanas? ¿Cómo debe singularizarse? ¿Qué va a traer Quito? ¿Va a traer tecnología? ¿Va a traer comercio digital? ¿Va a traer inversión? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vende Quito? ¿No? ¿Qué vende en temas industriales? O sea, puede que sea el mismo turismo, pero una visión industrial del turismo, no una visión de mochilero, pues. Entonces, la idea es qué hace, quién piensa Quito. Entonces, me preocupa, Jan, es que hay políticos, pero la preocupación, Quito no está al margen de lo que está ocurriendo en el país, y es que no hay grandes proyectos políticos. Es decir, proyectos que sean capaces de hacer soñar a una comunidad en ver a Quito inscrita en el perfil de capitales latinoamericanas, en ver que Quito va a convertirse en algún pulmón de algún tipo de actividad industrial, comercial, digital, tecnológica. Entonces, es esta ausencia de las grandes ideas la que me parece que genera una política chata que no alcanza, Jan, a dar cuenta ni de la crisis y peor, de la salida de esa crisis profunda en la que está viviendo la ciudad. Muy bien. Juan Carlos, el otro lado también es la ciudadanía, ¿no? Sabemos que hay, algunos están desentendidos por opción, incluso no han elegido desentenderse desde la ciudadanía. Otros ya hay una, digamos, hay un grueso que ya es apolítico incluso, especialmente en los jóvenes, como que no le interesa, no se identifican. Y organizaciones de la sociedad civil que lucharon, digamos, antes por el correísmo o en contra del correísmo, ¿no? Por todo este atropello que hubo, es como que se han relajado bastante y han dejado que pasen esos espacios. ¿Cómo ves tú el tema de la ciudadanía y la organización de la sociedad civil frente a los problemas que estamos planteando acá? Bueno, yo creo que hay que ver el contexto y la coyuntura que vivimos tan fuerte, ¿no? Que quizá muchos no logran dimensionar, y bueno, la Cámara de Comercio lo ha hecho de alguna manera, pero el enorme impacto económico y social que ha tenido esta pandemia y que sigue teniendo y que va a seguir teniendo. Hay un aplastamiento, en realidad. Hay un frenazo en seco de todos los proyectos de muchas personas y de miles, de cientos de miles de personas en el país, y obviamente no se diga la ciudad, que yo creo que Quito refleja el impacto más grave de esta crisis o esta sindemia, como le llaman ya algunos expertos, que es una pandemia agregada a muchos otros factores. Esto hace que, de alguna manera, desde la actividad económica, desde la actividad laboral, desde la actividad cultural, desde todos los tipos de la actividad turística, etcétera, todo está aplastado, todo está detenido, todo está en relantín, ¿no es cierto? Y eso hace que y se ha creado un vacío en la vida de la ciudad como tal, que como todo en la física
los vacíos se llenan. Entonces, ¿con qué estás llenando ese vacío en esta ciudad? Y estás llenando precisamente con delincuencia, crimen, informalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Desesperación y angustia. Entonces, en ese contexto, vos tienes este lío de la alcaldía. O sea, imagínate. O sea, encima de que tienes enormes desafíos en una ciudad que sigue encabezando las estadísticas de impactos del COVID, ¿no? Que está incapaz de generar diagnósticos mínimos indispensables para definir una lucha epidemiológica. O sea, aquí no se hacen pruebas, o sea, no tienes una misma, no tienes una política de salud, por ejemplo, de la ciudad. O sea, eso se terminó cuando empezaron las denuncias de las pruebas chimbas, ¿no? Entonces, se acabó, parece que dejamos de hacer pruebas y parece que todo eso se difuminó. Entonces, tienes un enorme vacío ahí. Y evidentemente hay una ciudadanía que está en esa expectativa de cuidarse, de salir de buscar ingresos, ¿no es cierto?, de sostenerse en una enorme precariedad. Y eso es angustiante, porque además, ante la falta de liderazgo que mencionaba José, ante la falta de luz, de planteamiento, o sea, José dice, no hay ni siquiera, o sea, no hay política. Hay grandes ideas, creo yo, están escritas, Carrión lo ha hecho, Sevilla lo ha dicho, hablemos, o sea, existen. O sea, lo que no hay un aterrizaje, ¿no es cierto?, en la acción, porque no hay esos liderazgos que tomen la batuta o que se pongan la ciudad al hombro, ¿no es cierto? Pero lo que tienes es hay una ciudadanía, entonces, que está descolocada en una coyuntura muy grave, muy compleja, y ni siquiera hablemos de Quito a futuro, qué quiere, para dónde va Quito, no sé, ¿qué Quito hace hoy? ¿Qué hace hoy frente al COVID? ¿Qué hace hoy frente a los problemas más, frente a cosas tan territoriales y tan acotadas como el centro histórico? O sea, no puede ser tan sencillo, o sea, enfocarse, por ejemplo, en resolver los problemas del centro histórico este momento. Pero, y todo el mundo habla de la inseguridad, de lo que pasa ahí, de que te asaltan, de un centro histórico muerto, pasada las 6 de la tarde y peligroso además. Pero todo el mundo sabe el problema, pero nadie mueve un dedo para resolver. O sea, ni siquiera ponen 3 policías más. No hay esa decisión. Entonces, esa es la parálisis que yo veo, y esa es la parálisis que una ciudadanía, evidentemente, abocada a sus problemas particularísimos, donde todos estamos en la práctica no solo enconchados en nuestros propios dificultades, sino además en nuestros propios miedos, ¿no? Tenemos que vivir. Y encima tienes este problema. O sea, tienes un problema en el cual una administración, y eso creo que puede ser ya paso para otro tema, hace cualquier cosa, cualquier tipo de trampa para sostenerse en el poder. Muy bien. José, bueno, hablemos un poco de Yunda, que es, digamos, la piedra de toque. ¿Rebasó los límites morales o en verdad es un mártir, como lo quieren pintar algunos? Ese es el mejor chiste que he oído en la jornada. Te lo aplaudo. Y te lo aplaudo. Lo que acaba de hacer Juan Carlos es exactamente el retrato de esa ausencia, digamos, porque el COVID, estoy de acuerdo con Juan Carlos, el COVID lastima, pero el COVID no termina de matar las ciudades. Y Quito da la impresión que el COVID está matando la ciudad por una razón, porque no hay alcalde, porque Madrid también tiene COVID y las otras ciudades del mundo tienen COVID. Pero son ciudades que andan porque hay liderazgo, porque hay alcaldes, porque hay autoridades. Quito no tiene eso y entonces tiene un alcalde justamente que tú lo has descrito, es un alcalde en el cual colapsó la ética, la moral, todo eso colapsó en la persona del señor Yunda. Y es un alcalde que no solamente ha tenido negocios chuecos, no solamente ha usado el cargo para defenderse de todas las acusaciones que tiene y que carga, ¿no? Porque ya tiene un grillete sobre él, sino que es un alcalde o ha pretendido ser un personero público que no sabe lo que ocurre en su alcaldía y que además da la impresión que de eso se enorgullece.
porque cuando le entrevistan los periodistas, él siempre ha dicho tradicionalmente, yo no sé, pregúntele al secretario, pregúntele al otro secretario. Entonces uno dice, este es un florero feo además en Quito, porque no es un buen florero. O sea, no luce, ¿no? Como florero, pero da la impresión que es como un florero el alcalde. Es decir, no sabe qué está ocurriendo, no sabe, y lo otro es que cuando ve que metió la pata, entonces dice, mis abogados me hicieron firmar. O sea, él es una suerte de persona supuestamente no muy despierta, que le hacen firmar cosas que él no sabe muy bien, que hacen cosas en su alcaldía de las cuales no se da cuenta, ¿no? Que hay negocios que su hijo hace en la alcaldía y él no se dio cuenta porque él ya mandó, porque tampoco lo obedecen, porque él mandó a que no pueda entrar, eso es lo que dijo, pero entró y ahí hace negocios, y hace negocios además con él, porque su hijo está en los chats donde dice, ya tengo la cita con mi papá para este negocio, o sea, según los chats, el señor alcalde ha estado absolutamente al día en los negocios de su hijo. Incluso en algunos habría participado por los chats de su hijo. Bien, pero este es un alcalde que no se entera. Entonces, claro, el tema ético, Jan, es un problema más de un alcalde que no tiene ninguna gestión, que no ha tenido ninguna idea de para dónde ha ido el municipio, ni para dónde va, que no ha sabido cuál es el proyecto de la ciudad, que el único proyecto que tenía la ciudad, que era el metro, no lo ha impulsado, está parado, y que además es un alcalde que no tiene absolutamente capacidad de gasto, es decir, ni siquiera ha operado el presupuesto, es decir, no tiene capacidad de gestión. Entonces estamos ante el peor de los mundos. Un alcalde con una ética y una moral chueca, y además una persona que no sabe qué pasa en el municipio y que cuando se le pregunta envía a que se le pregunte a un tercero, o simplemente los abogados lo han engañado. Entonces, estamos ante un no sujeto político. Eso es un no sujeto político. Eso le iba a consultar, José. Siempre el señor manda a un tercero, esquiva. Es un gran torero el señor en el municipio. Eso le iba a preguntar, José. No es una plaza de toros. Muy bien, José, solamente una repregunta ahí. Entonces, para usted, ¿quién es Yunda? Bueno, Yunda está retratado por sus hechos. Yo sigo en esto una definición que Roberto Mata, el magnífico pintor chileno, alguna vez me dio cuando le pregunté dónde estaba la identidad de las personas, la suya, y me dijo, uno es lo que hace. Porque si un naranjo, ¿cómo le pregunto a un naranjo quién es? Yo pruebo las naranjas y si son ricas, digo, este es un magnífico naranjo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo le preguntamos a la gente quién es? Bueno, lo que hace. Aquí la respuesta está a la vista de todos. El señor Yunda es lo que hace, y en este caso lo que no ha hecho por Quito y lo que ha hecho muy mal. Muy bien. Juan Carlos, una siguiente parte es interesante porque él utiliza una estrategia que ya la conocemos, que es creer antes que ver. Lo hizo el correísmo, es una estrategia básicamente de propaganda, ¿no? Pero parece que no hallamos el antídoto. Lo hallamos pocos, digamos, creo, aquí ustedes dos obviamente fueron quienes primero identificaron eso, pero con Yunda parece que nos estamos comiendo toda la propaganda, ¿no? Hace como mini sabatinas, la victimización, como José lo mencionaba, pues lanza la pelota para otro lado. ¿Y cuál es el antídoto? Estás silenciado, Juanca. Perdón, para agregar un poco de lo que decía José, Goethe decía que para hacer algo hay que ser alguien, ¿no? Y eso, alguien que no es, está al mando de una ciudad, ¿no es cierto?, de una administración, y quienes hasta este momento no pueden con él.
yo creo que también están por el mismo camino. O sea, ahí me refiero a la gente que han sido, son los concejales y son expresamente este parlamento de la ciudad, ¿no es cierto? Este congreso de la ciudad, este consejo, integrado, ¿no es cierto?, por personas que tienen una disparidad política muy fuerte, pero que no han podido hasta hoy establecerse en, o sea, como un momento lo decía José en Cuatro Pelagatos, caer en la trampa de Yunda. Yunda es una persona que ha lanzado cáscaras de plátano, las ha lanzado además con evidente intención, y estas personas, estos políticos, concejales y demás, han caído entusiasmados en esas cáscaras de plátano. Sí, las han visto como, lo han visto como lanzarlas, y van y se tropiezan en la cáscara. Entonces, yo no entiendo por qué pasa eso. O sea, bueno, sí lo entiendo, pero digo, ¿por qué Yunda, con los defectos que tiene, con lo que es, está donde está, y los otros están donde están? Porque les metió una trampa de lo jurídico tramposo, o sea, no de lo jurídico del debido proceso. Yo le acabo de oír al abogado del alcalde, no me acuerdo el nombre, pero estaba en una entrevista con Andrés Carrió. Y él dice, acabó su intervención diciendo así, de la manera más, no quiero calificarla, pero me pareció una expresión cínica. Es decir, los que quieran, los que luchan en contra del alcalde, tienen que saber que deben actuar con el debido proceso. Tienen que cumplir todas las normas que establece las leyes de este país y de la ciudad si quieren sacar al alcalde de Quito. Y efectivamente eso es lo que no ha hecho Yunda. El señor Yunda, el doctor Yunda, lo que ha hecho es precisamente mantenerse en el cargo sin el debido proceso. O sea, es increíble que nos traguemos como ciudad y como país, ¿no es cierto?, esta simulación de sorteo que se da. O sea, hacer las trampas tan evidentes de meter acciones de protección con otros, con otros temas, el tema penal y tema civil, ¿cierto? Trampeándole a la función judicial, trampeándole al país, trampeándole, o sea, riéndose de todo el mundo, y en base a una de esas acciones, él recupera la alcaldía de Quito. O sea, es inconcebible, es impresentable, pero ese es el país, ese es el Ecuador. O sea, esa es la administración de justicia que tenemos. Esa. O sea, el hecho de que la Corte Provincial, basado en un documento, en una acción de protección que entró con trampa, además que saben que es con trampa, ¿cierto? Y cuya decisión fue en base a un origen tramposo, recuperar la alcaldía de Quito. O sea, digo yo, esto no sé cómo calificarlo, pero si nosotros aceptamos eso, podemos aceptar cualquier cosa. Porque lo que tenemos es precisamente ante nuestros ojos el uso doloso de las leyes, de las normas, de abogados, etcétera, etcétera, aceptado además por el Consejo de la Judicatura porque emite un informe y después se desdice y después hace otras cosas, ¿no es cierto?, para protegerse a sí mismo. Entonces esta vergüenza, ¿no es cierto?, en esta trampa de lo judicial, ¿cierto?, en la cual además todos los demás corren a seguir en la pelea judicial, van a terminar perdiendo. Porque esa es la trampa. Entrar a un sistema judicial podrido, con excepciones, hay que decirles, pero podrido, que es capaz de cualquier cosa, capaz de cualquier cosa. No lo estamos viendo ahora. Históricamente, en los últimos 15 años, ha sido capaz de cualquier cosa. Entonces, meterse en esa trampa es inconcebible y no entiendo cómo se la tragaron. Perdón la expresión. Increíble. José, en esa línea provoca mucha indignación. ¿Usted cree que se puede encender alguna mecha en la ciudad en los próximos días, horas?
o sea, aquí el problema no es reemplazar la legalidad por la calentura de la calle. La calentura de la calle sirve para expresar el malestar, sirve, pero este tema debe, o sea, en este punto, el tema es que ya los actores entraron en el proceso legal. Y el proceso legal, ¿no? Yo traduzco lo que dice Juan Carlos de otra forma, pero es lo mismo. Lo que Yunda y sus abogados están haciendo es el uso delictivo del ordenamiento jurídico. Eso es lo que están haciendo. Es un uso delictivo del ordenamiento jurídico. Y claro, con todos los actores que hay ahí, ¿no? Pues se puede uno pensar, ¿no es cierto, Jean, que en este momento, ojalá, hay ya unos temas que están en el tema legal, que es el tema que ha aceptado el señor alcalde, vicealcalde Guarderas y los concejales de Quito. Lamentablemente, y se les ha criticado porque lamentablemente yo he dicho, ¿no? Con respeto, pero también con convicción, que ese consejo municipal parecía una escuela de derecho, una escuela de diplomacia, no un grupo de políticos. Los políticos tienen salidas políticas y tienen estrategias políticas. Ellos se compraron la estrategia de Yunda, que a la vez, con esa estrategia de los abogados, ellos compraron a unos jueces o los convencieron. Por eso la pregunta que se hizo también es si Yunda tenía abogados ignorantes o corruptos, o los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que ha dicho Juan Carlos, no solamente está el tema de cómo entró el proceso, Jan, a la causa, está la forma como fue procesado. Es decir, dos temas ahí fundamentales para las personas que nos están viendo. Uno es hacer creer que un consejo municipal es una corte jurisdiccional y entonces que los que juzgan tienen que hacerlo de forma imparcial. Si estamos ante un tema político, con un juicio político, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y el segundo tema que ha sido absolutamente inverosímil es haber traído el caso de Petro en Colombia y haberlo hecho servir como un precedente jurídico. Y el tema de Colombia explicado en 10 segundos es muy sencillo. Uno, a Petro lo votó el Procurador General del Estado. ¿Quién es el Procurador General del Estado? Es un funcionario administrativo. ¿Cómo lo votó? Por una medida disciplinaria. ¿Cómo pueden traer ese ejemplo para acá cuando aquí hay, uno, los que lo votan y la remueven es el consejo, no un funcionario administrativo? Dos, lo hacen en un juicio, ¿no? De remoción. Y tres, son políticos, es decir, no tiene que haber ahí imparcialidad o parcialidad porque es un juicio político. Y cuatro, el órgano máximo, que es el Tribunal Contencioso Electoral, ya dijo que el procedimiento fue legal, las formalidades se cumplieron y que se llevó a cabo la remoción según derecho. Entonces, ¿cómo puede ser que esos jueces, Jan, de la Corte Provincial, jueguen a ser ignorantes, finjan ser ignorantes, ¿no? Y de aplicar precedentes jurídicos y de no conocer ni la Constitución del Estado y que estén administrando justicia? Entonces, me parece que ya se fue todo por ahí. Ahora, evidentemente, o sea, la calle debería ser la expresión del hartazgo y la Corte Constitucional, ojalá, ¿no? Si alguien manda allí para que haya una dirimencia de competencia, ¿no? Y que la Corte diga que la última palabra la tenía el Tribunal Contencioso Electoral, que examinó y vio que la remoción fue legal, para que el señor Yunda se vaya a la casa urgentemente. Pero yo creo que si bien la calle debe ser la expresión del malestar, del hartazgo de este señor, bueno, pero ya todos se compraron, fue la salida jurídica, la trampa jurídica, y la trampa jurídica, la única institución en este país que puede deshacer ese tremendo ovillo corrupto que han manejado 4 jueces,
es la Corte Constitucional. Muy bien. Juan Carlos, ¿tiene que haber calle para que Yunda asienta un poco a Quito o basta con el tema jurídico? Bueno, no nos descuidemos con eso porque Yunda también puede mover calle, ¿no? O sea, evidentemente hay convocatorias ya en los mercados y en todos los sectores. Aquí el problema también es que también se han comprado el discurso del otro lado, que es el discurso de victimización y el discurso racial y el discurso clasista, ¿no? Entonces aparece supuestamente una ciudad en la cual quienes quieren tumbarse a Yunda, y eso es un discurso que lo han seguido manejando y que la gente lo mira, lo dice en la calle, es que claro, estos blanquitos, ¿no es cierto?, de Cumbayá quieren tumbarse a Yunda, porque no lo es, no es de ahí, no es del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso clasista, separatista, además, que manejó Yunda, es una herencia, evidentemente, del correísmo, que no lo olvidemos, utilizó esta propaganda de odio, ¿no es cierto?, y de división, y ese fue su gran éxito, ¿no? Entonces, ahí surge precisamente el tema del liderazgo político, porque la política se hace con acciones políticas, no se hace con discursos, no se hace con redes sociales, obviamente hay políticos que creen que porque ya salen 15 minutos en televisión diciendo algo, ya hacen política, pero la política se hace con actos, con hechos políticos, y tiene que contar con participación ciudadana, tiene que contar, evidentemente, no te digo con una movilización que pueda agotarse en 3 días, puede ser lo que quieran, pero tiene que ver también con hechos que involucren participación ciudadana, asambleas ciudadanas en los barrios, es decir, donde se note efectivamente que haya una evolución, ¿no es cierto?, de la expresión de quienes están en contra de esta situación. Pero eso corresponde, insisto, a los movimientos, a los partidos, corresponde a quienes hagan esta mediación entre el ciudadano, ¿no es cierto?, y esa representación, porque aquí el ciudadano quiteño no está representado por nadie en este momento, o los que están ahí más bien no están representando, ¿no es cierto? Hay indignación en la gente, muchísima gente, pero eso no está representado. ¿Quién o quiénes o cómo o qué organizaciones ese tipo de pronunciamientos de actos políticos, de hechos políticos, qué estrategias usar? Eso ya le corresponde a quienes están en el juego político de la ciudad de Quito, ¿sí? Y evidentemente los ciudadanos, si están dormidos, despertarán, si están, se activarán, etcétera, pero si no tienen a dónde, ¿cómo se activan? A las Shiris, pues otra vez a la tribuna de los Shiris. Sí está bien, pero ¿y? Durará 3 días, 4, o sea, ¿y? ¿Dónde están las líneas, los caminos que hay que tomar? Pero entonces ahí tienen que tomar los guarderas, los etcétera, los concejales que están ahí en esta pelea. Y es lo correcto, porque si se metieron a políticos, tienen que afrontar eso. No pueden echarse para atrás y decir lo que diga la Corte Constitucional, pues. O sea, porque finalmente, si ya sale Yunda, algunos creen que ya estos siguen siendo últimos estertores, pero en el hipotético caso de que salga Yunda, finalmente sí, habrá una descompresión, ¿no es cierto?, de las tensiones y de las crisis, pero eso no es recuperar un liderazgo político para nadie. No existe este momento. Entonces, el problema sigue siendo grave. Sigue siendo grave. Entonces, yo creo que por ahí puede ser. Muy bien. En esa línea, José, en Pelagatos apareció un artículo muy interesante, Quito sin líder que se moje el poncho. Y justo va en la línea de lo que estaba planteando Juan Carlos. ¿Quiénes deben mojarse el poncho y para qué entonces, José? Bueno, Quito, o sea, los que vivimos en Quito debemos mojarnos el poncho todos, porque aquí el tema, el tema que se debe entender, ¿no? Y que hasta ahora tal vez no ha salido a flote en esta conversación, y sé que todos tenemos eso atravesado en la garganta, es que lo que estamos describiendo no es una obra de teatro, es la realidad de la capital de la República, y esa capital está parada, esa capital está, como Juan Carlos dijo,
sin pruebas de COVID, no tiene absolutamente no hay ningún empalme entre la ciudad y el gobierno y los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Es una ciudad que tiene el mayor número de desempleados en este momento en el país. Es una sociedad donde está parado el metro, donde está parado la inversión, donde está parado, donde el centro histórico da vergüenza simplemente de lo sucio, de lo abandonado que se encuentra allende, digamos, o al margen de lo que está ocurriendo en temas de seguridad allí y de la manera como el centro histórico, cuál es la visión que el centro histórico deja en la retina de los extranjeros que pasan por allí. Me parece que Quito está en un momento de una enorme crisis, pero no es una crisis jurídico-política, y eso es el resultado, o más bien dicho, aquellos que están en esa obra de teatro, ¿no? El señor Yunda, da la impresión a él, y eso es lo que más duele, que el señor da la impresión de que lo que está haciendo, ¿no? Es como que no tuviera un resultado. Él está en el poder y sigue estando en el poder por triquiñuelas, por lo que sea. ¿Pero y para qué? Si el señor va a la alcaldía es a defenderse, y cuando sale de ahí, lo único que hace es ir a inaugurar una canchita de 3, 4 mil dólares que han puesto ahí, pero los temas fundamentales el señor no le está dando salida a Quito. Entonces quiere decir que la capital está parada. Y para responder a tu pregunta, pues ¿a quién afecta eso? Pues a todos los que vivimos en Quito. Entonces, ¿quién se debe mojar el poncho? Pues supongo yo que todos los ciudadanos nos debemos mojar el poncho, cada uno en lo que hacemos. Nosotros desde la reflexión, desde esta trinchera que es a veces, o sea, uno se pregunta si sirve para algo, porque finalmente lo que necesitamos es cambiar la situación de Quito, que Quito vuelva a una cierta normalidad al margen y a pesar del coronavirus, como ya he descrito que tienen ciudades como Madrid, pongo ese ejemplo nada más. Pero, y podríamos poner ciudades más cercanas también, ¿no? Medellín o de cierta forma, hasta hace unos días Lima estaba relativamente en esa normalidad. Bueno, a lo que voy es que definitivamente, Jan, el tema de Quito no es un tema teórico, no es una obra de teatro, no es un tema de un problema jurídico político, no es tener a un alcalde con grillete, que es un enorme mensaje para la ciudadanía pésimo. Es sobre todo el resultado de todo eso, y el resultado de todo eso es que tenemos una capital paralizada, donde la gente en los barrios este rato no sabe a quién obedecerle, no sabe cuál fue la administración, si era el que iba llegando o el que estaba. No, la gente, los propios gerentes de las grandes empresas de Quito no osan tomar decisiones, porque ellos saben que en este momento hay mucho ruido político, y quizá haya decisiones que les estén pidiendo o papeles que les están pidiendo que firmen, que no quieren ellos firmar. Y entonces está una administración parada. Entonces no sé si la respuesta va por ese lado, Jan, pero hay que mojarse el poncho todos, porque lo que estamos no es frente a una obra de teatro, estamos frente a una enorme crisis de la capital que se traduce en falta de empleo, en una administración absolutamente paralizada, en una alcaldía que no tiene capacidad de gestión ni de gasto, y entonces es una ciudad medio muerta, y eso, pues, eso afecta evidentemente no solo a los actores económicos, a todos los ciudadanos. Muy bien. Juan Carlos, en Plan B apareció un artículo también muy interesante: crisis en Quito, a Yunda nadie lo vio venir. Eso quiere decir que tenemos Yunda para rato. Los quiteños probablemente nos lo tenemos que aguantar posiblemente hasta el final para lo que fue elegido. Ese artículo es la descripción de por qué toda esta gente que cuando Guardera se posesiona de alcalde y empiezan a negociar y a repartirse los cargos, en vez de estar pendientes de lo que estaba en juego,
es básicamente la expresión de quienes Yunda tiene al frente. Ujú. O sea, tiene al frente a personas que a la oportunidad que tuvieron de volver a tomar la alcaldía y de reivindicar ya políticamente y hacer los hechos políticos que podían haber hecho irreversible la decisión, ¿no es cierto? La situación, pues precisamente estaban en la gran repartición, negociando las comisiones, negociando las gerencias de las empresas, la troncha. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces es lo que Yunda tiene al frente, pues. Por eso Yunda está donde está, porque los que tienen al frente eran personas que estaban pensando en eso. Lo que dice el José, los políticos chatos de esta ciudad y de este país, los únicos que le interesa es la rentabilidad del cargo. ¿Sí? Y luego es lo que sucedió. No sé si ya sea irreversible lo de Yunda, o sea, en este momento puede revertirse, porque claro, estamos en el Ecuador, ¿no? O sea, estamos en un país donde las cosas pueden suceder y cambiar de la noche a la mañana. Yunda tiene varios frentes adicionales, digamos, a toda esta pelea administrativa, jurídica, el tema fiscalía, grave, el tema del propio tribunal contencioso electoral, que si quiere hacer respetar sus decisiones como tribunal, pues tendrá que optar por medidas de ejecución, pues. Claro, es decir, que O sea, salga con la policía. es decir, Así si es. no, ese tribunal no existe. Ujú. Si el señor Yunda se le burla al tribunal, o sea, que ha ratificado las decisiones de un consejo, ¿no es cierto?, de la ciudad, entonces ese tribunal contencioso electoral no existe, ni jurídica ni políticamente. Pero ahí hay un tema pendiente. Veamos qué pasa con eso, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. O sea, insisto, el tema de la fiscalía y el tema de los hechos mismos de la ciudad. O sea, los liderazgos no se improvisan. El problema es que si Yunda se queda ahí, ¿es para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué va a hacer en los próximos 2 años? Digamos que se vaya a quedar hasta el final de su mandato. ¿Qué va a hacer? Yo no tengo ninguna esperanza, ni siquiera de que pueda arrancar 1 centímetro ese metro o medio metro que está ahí, debajo de Quito, ¿y el resto qué? O sea, a mí se me crea un enorme vacío. Entonces yo me temo que ante lo que pueda seguir dándose esta ausencia de liderazgo con Yunda o sin Yunda en la alcaldía, la ciudad empiece a descomponerse, más de lo que está. Y esa descomposición implica, ¿no es cierto?, el caos en las calles, el descontrol del tráfico, la desobediencia civil sobre las acciones de los agentes de tránsito o agentes municipales que están ahí, que son la primera cara del alcalde, ¿no? La primera línea de frente de un alcalde, etcétera, etcétera. Es una ciudad en anomia total, ¿no es cierto? Y sin ningún rumbo y sin ningún liderazgo. El escenario de la entropía es muy posible en esta ciudad y en poco tiempo. Obviamente, si no hay desde la propia ciudadanía, como dice el José, de mojarse el poncho en el sentido de asumir, ponerse al hombro esta ciudad, a cargo esta ciudad, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Si no hay liderazgos, hay que forjarlos. O sea, hay que empujarlos, hay que construir, porque además eso es beneficioso para un alcalde, o sea, que haya contrapropuestas claras desde la ciudad, desde los gremios. ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde está el colegio de arquitectos? O sea, hablando de los problemas de la distribución urbana de esta ciudad, de los edificios, de los problemas que existen con los grandes monopolios de la construcción. ¿Dónde están los, etcétera, etcétera? Esos son los liderazgos que tienen que mojarse el poncho, pues. Si no, ¿para qué están ahí? O sea, ¿para qué están ahí? Digo yo. Muy bien. La última consulta para ambos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, José y Juan Carlos. José, ¿el gobierno ha guardado silencio? ¿Tiene vela en este entierro o no tiene nada que decir? Bueno, el gobierno, o sea, en este caso no tiene mucha vela en este entierro. El gobierno ya la ministra Alessandra Vela hizo un comentario y vi en redes que mucha gente y sobre todo los partidarios de Yunda dijeron que por poco, y el propio Yunda le dijo al presidente que
que si ella representaba toda la visión del gobierno o no. ¿Qué fue lo que dijo la ministra? Dijo que se cumpliera la ley, que todos los actores debían cumplir la ley. Fue lo único que dijo. No dijo nada más. Bueno, claro, el gobierno no tiene vela en este entierro en términos digamos, de poder ejercer algún tipo de autoridad. Y en este caso, como bien dijo Juan Carlos, es el Tribunal Contencioso Electoral el que tiene que saber y ya ojalá ejecute, ¿no? Su resolución, porque claro, el tribunal dijo que la remoción fue hecha según derecho, lo cual significaba, y siendo autoridad de última instancia, pues significaba que aunque hubiera sido una consulta y no un fallo, pero está diciendo que la actuación y la remoción estuvo bien hecha. Quiere decir que el señor Yunda está removido. Eso es, sencillamente lo dijo la autoridad de última instancia. Bueno, ¿qué les pasó? Y entonces dicen cosas y no las hacen aplicar. Entonces, claro que ellos tienen la pelota en su terreno. Lo otro puede ser la Corte Constitucional, que ojalá, por supuesto, si llegasen a reclamar alguna competencia y el Tribunal Contencioso Electoral no actuara, la Corte tendría que hacerlo en forma urgente. Y lo tendría que hacer, no poner eso a la fila, porque si no, en un año y pico estaríamos teniendo la solución. Ahora, el gobierno no tiene entonces vela, pero ahí volvemos a lo mismo. No hay un interlocutor político de la parte de la capital de la República. Es decir, no hay interlocutor para el tema de salud, no hay interlocutor para el tema del metro, no hay interlocutor para nada. Entonces, es inverosímil porque este señor desapareció. El señor Yunda es un no sujeto político, ¿no? Un no sujeto político. Y al ser un no sujeto es un inexistente. Y al ser un inexistente, pues es un fantasma que causa muchos problemas, pero con el cual no se puede tener interlocución desde el punto de vista institucional. Entonces, hay un problema para la capital, por supuesto. El gobierno no tiene por qué meter ahí las manos, ¿no? Porque esto es un tema de un elegido con sus conciudadanos, más las autoridades respectivas, pero el gobierno, yo creo que en este caso tenemos que ser conscientes, los ciudadanos que vivimos en Quito, que no tiene, que la ciudad no genera la interlocución necesaria con el gobierno nacional, y eso significa que debe perder una enorme cantidad de oportunidades, debe perder un montón de ayudas, no hace absolutamente vínculo con el gobierno. Y, por ejemplo, y para ser fácticos, el tema de la salud, lo estamos viendo los ciudadanos. Si no hay un acuerdo con el municipio en temas de salud en un momento tan complicado, bueno, estamos viendo que ese es el resultado de la inexistencia de un alcalde que está sentado en el puesto que no debiera y que además está sentado solo para defenderse mientras la espada de Damocles que tiene sobre la cabeza cae. Porque para terminar, agradeciéndote también a ti, Jan, el señor Yunda no tiene pasaporte comprado hasta que cumpla su mandato. Eso es imposible, porque tiene el TCE que tiene que ejecutar el fallo, tiene la Corte Constitucional que tiene que decir que todo lo que se hizo fue no acorde a derecho, que es un uso delictivo del ordenamiento jurídico, y tiene la Fiscalía General de la Nación encima para un sinnúmero de irregularidades. Entonces, el señor Yunda y debemos ser conscientes de que si por si acaso se llegase a pretender quedar, bueno, tendremos el hueco que ahora estamos analizando, lo tendríamos multiplicado y con mayores consecuencias negativas para Quito. Entonces, José, Yunda sí es el mayor problema de Quito en la actualidad. Sin duda. O sea, ahí la pregunta no merecía interrogantes, sino un punto de admiración. O sea, okay. Absolutamente. O sea, entiendo la precaución periodística, ¿no? Pero claro, entiendo que lo que ustedes quisieron poner fue Yunda es el principal problema de Quito, sin duda.
sin lugar a dudar. Muchísimas gracias. Juan Carlos, el gobierno, dice José, no tiene vela en entierro. La Asamblea Nacional, hay asambleístas de Pichincha, algunos incluso, digamos, quieren tener algún tipo de protagonismo por está Fernando haciendo un gran trabajo, fiscalización, PSC también, Monay creo, en fin. Y estos legisladores de Pichincha que están elegidos por Quito. Yo le corrijo al José, sí tiene vela, Alexandra Vela se llama, el gobierno. Entonces, sí, ya lo dijo la ministra, y claro, era normal que reaccione la gente de Yunda así, pero eso no le quita al gobierno también, a la ministra de gobierno también de ser ministra de gobierno. Es decir, ¿Quito es el Ecuador o no es? ¿No? Es un problema que se le viene encima, que le puede complicar mucho más. Y si no es a través, obviamente, de las instancias de gobierno nacional, el gobierno tiene un partido, ¿no? Se llama Creo, tiene una alianza legislativa, ¿no es cierto?, con asambleístas, prefiero decirle diputados, que fueron electos por los quiteños y las jurisdicciones o distritos electorales de Quito. Sus electores son quiteños. Entonces, la región de Quito está representada en la Asamblea Nacional. Y esta región, estos representantes están discutiendo exhortos, ¿no es cierto?, o en otra cosa. Están absolutamente en otra. A mí me impresiona mucho la clase política ecuatoriana, esa capacidad de darle la espalda a lo que no le interesa ver y hacerse los locos. Se han hecho los locos. Entonces, tiene que ver con precisamente asumir que son representantes del pueblo de Quito y de la región de Quito. Entonces, sí, es correcta tu observación, Jan. Es necesario que los asambleístas o legisladores que han sido electos por Quito, ¿no es cierto?, de alguna manera puedan intervenir. Pero también, insisto, todo lo que significa lo que tú llamas o se llama la sociedad civil organizada, ¿no es cierto?, agremiada, ¿no es cierto?, las redes en las cuales se participa, desde los comerciantes, las universidades, etcétera, etcétera. El tema es quién hace el llamado y cómo se hace el llamado. No, el llamado no está en salir que no quiero evidentemente desmerecer, pero una protesta, un plantón, sí, está bien, pero no va por ahí. Va por ahí por un acto de resistencia activa, de la sociedad civil quiteña que está harta de esta situación, o ofendida o indignada por esta situación y quiere que las cosas cambien, pero la noticia para ellos es que las cosas no cambian porque uno lo desee, ¿no? Las cosas cambian porque se hacen actos políticos. Entonces, este acto de resistencia activa, me acuerdo, puede funcionar muy bien. No estoy dando ideas, pero me acuerdo Está escuchando algunos. Se movilizó en contra de la Pichicorte, por ejemplo, ¿no? O en contra de el gobierno de Correa, que fue una movilización en las calles muy fuerte, constante además, estas movilizaciones nocturnas, o en contra de Gutiérrez, ¿no? Claro, son contextos distintos y en situaciones distintas, pero hubo un factor detonante que movilizó a la sociedad activa, en acto de resistencia activa. Y bueno, y eso además está constitucionalmente protegido, ¿no? El derecho a la resistencia. Y yo creo que por ahí podrían tener alguna salida los concejales que están tratando de hacer escritos judiciales, creyendo que con eso van a cambiar las cosas, que pueden hacerlo, pero no va a ser muy fácil, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que por ahí puede moverse ya. Muy bien. Jan, ¿te puedo agregar un detallito? Por supuesto, José. Muchas gracias. Mira, yo quería decir algo que se nos ha olvidado tal vez, y es que el correísmo, después de Correa, tenía la oportunidad de mostrar quizá otra faz, otra preocupación con nuevos cuadros, etcétera. Y no lo ha hecho. Y Quito debe ser consciente que es el correísmo la principal fuerza de apoyo a este señor. Y este señor está con grillete, está acusado
de ser un pésimo gestionador, un pésimo administrativo, un pésimo político, un pésimo alcalde y además un alcalde con negocios chuecos y por eso tiene un grillete y está investigado. Bueno, yo quiero recalcar que a estos ciudadanos que son de Quito, que son correístas y que tenían la posibilidad de mostrar otra cara del correísmo, lo que han hecho es casarse con ese personaje y ojalá los quiteños lo tengan en cuenta. Lo puede unir más al correísmo, correcto. Juan Carlos, solamente antes de ir, la pregunta igualita que a José. Yunda ya es el mayor problema de la ciudad de Quito, ¿o no? Sí, es uno de los mayores problemas Es de uno. Quito, no es el mayor problema de Quito, Muy bien, pero es el reflejo de los mayores problemas de Quito. muy bien. Señores, para mí ha sido un honor entrevistarles a los dos, dos de los Y ha gigantes sido un del honor que nos periodismo. entrevistes también. No, para mí, mucho más, imagínense. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema que seguro la próxima semana va a ponerse mucho más caliente, me imagino. Y con la marcha anunciada, veamos si es que tiene músculo o no. Y, y pues estaremos conversando, ojalá en una nueva ocasión con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y a todas las Muchas personas. gracias. Suerte. Chao, José. Chao, Chao Jan. a Muchas gracias. todos. Muchas gracias. Hasta el próximo martes con los demás.